que es conveniente realizar un análisis de flujo de cargas en las instalaciones de CITSA Ecatepec. Ustedes actualmente cuentan con transformadores rectificadores con las siguientes características: voltaje de entrada 23 kV más menos 5%. El sistema de rectificación puede entregar 17 kiloamperes hasta 430 volts con una regulación de voltaje de directa desde 0 hasta 430, y se entiende que es un rectificador de onda completa con tiristores debido a que el sistema está formado por dos transformadores con conexión estrella-delta y estrella-estrella. Las especificaciones son de un sistema formado por 12 pulsos. Ya hemos comentado y comprobado que no es un sistema de 12 pulsos, es un sistema que puede trabajar hasta con 6 pulsos porque son unidades de rectificación que alimentan a circuitos independientes. Obviamente, cuando los dos están trabajando en cargas equilibradas, forman efectivamente 12 pulsos. La instalación actualmente no trabaja sobre los 15.800 amperes en el bus de directa y con un voltaje, de acuerdo a los valores que me suministraron, con un voltaje que puede variar en las celdas en los niveles de 430, 403 volts, 388 a la misma carga. Seguramente pues depende del número de celdas rectificadoras que se encuentren en operación. Bueno, este número de celdas hará que el voltaje obviamente suba para para la misma cantidad de corriente que se está demandando en las celdas. Las características del transformador son botes de 9035 kVA a 23 kV. Su voltaje secundario puede variar desde 375 hasta 281 volts utilizando taps, cambiadores de taps. Tiene una impedancia de 797%. Los taps que indica el fabricante, desde el 1 al 5, pueden entregar voltajes desde su tap más pequeño, 281, hasta 375 volts. Un detalle que me llama la atención y que he comentado con ustedes es cuál es la razón de que el fabricante cambie sus niveles de corriente secundaria para los primeros taps con respecto a los segundos, a los taps 4 y 5. Por la potencia que utiliza el transformador, la corriente máxima que se puede demandar a 9000 kVA y con el voltaje mayor de 375 volts tendrían que ser 9035 entre lo que es el voltaje de salida o sea 9035 entre 0.375 entre la raíz de 3. Significa que el transformador debe de poder entregar 13.880 amperes a plena carga de 9000 kVA para su tap mayor de 375 volts de alterna. Si el transformador es capaz de entregar 13.880 amperes, significa que el devanado secundario tiene las características en dimensionado de cobre y pérdidas de tal forma que pueda entregar esa corriente y por lo tanto
debe de ser independiente de la posición del tap primario. Hay aquí alguna razón que no logro entender por qué el fabricante cambia los valores de corriente que se pueden aportar. Realmente deben de tener el mismo nivel de corriente de 13.880 amperes para todos los taps. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la potencia que se puede aportar en el tap 5 es mayor, es la potencia plena, y la potencia que puede aportar en el tap 1 pues sería menor, y el valor que puede aportar son 281 volts por los 13.880 amperes por la raíz cuadrada de 3, o sea, de 9.035 kVA. En el tap número 5, el transformador únicamente puede suministrar 6.750 kVA en el tap 1, pero con los mismos 13.880 amperes. Si eso no fuera cierto, ustedes no estarían trabajando como actualmente me indican que tienen el transformador. Ustedes me dicen que el transformador está colocado en el tap número 3. Y en el tap número 3, el transformador por valores de placa nada más podría suministrar 9.798 amperes en el lado secundario, valor que no corresponde con el que están ustedes demandando. Lo que actualmente toman ustedes del transformador es 15.8 kiloamperes en el lado de directa. 15.800 amperes en el lado de directa significan, si lo calculamos, 12.900 amperes en el lado secundario, lado alterna. Quiere decir que estarían sobrepasando los 9.798 amperes, cosa pues que no es cierto, porque ya dijimos que tiene que poder aportar este mismo valor. Y los 12.900 amperes que están tomando están abajo de 13.880, y lo mismo podrían hacer para el TAP 2 y para el TAP 1. Dentro de estos valores de corriente que se están demandando, el transformador debe de poder trabajar sin ningún problema tanto para el TAP 1 como para el TAP 2. ¿Cuál es la razón de hacer un análisis y de buscar la mejor posición de taps para todo el sistema? La razón principal es eficientar el uso de la energía. Actualmente, con la instalación de los bancos de capacitores, han elevado el voltaje de bus, que anteriormente oscilaba en los 22.4, 22.6 kV a plena carga. Actualmente, ustedes si lo revisan, estarán en el rango de los 23.5, 23.6 kV. Al subir el voltaje de bus por la instalación de bancos de capacitores, el transformador rectificador, como es un sistema de potencia constante, o sea, lo que a ustedes les interesa en el lado de las celdas es una corriente constante a un nivel de voltaje de directa, lo cual significaría pues una potencia constante. Si yo elevo el voltaje de bus, el control que comanda los rectificadores tiene que hacer lo necesario para seguir entregando en el lado de directa la corriente y el voltaje que ustedes indican. ¿Qué función toma el control de los rectificadores? Pues la única forma que tiene de corregir su sistema es variando la impedancia. Al variar la impedancia, varía el voltaje de salida y mantiene constante la corriente y el voltaje en el lado de rectificación. Pero al variar una impedancia que se puede realizar utilizando reactores saturables o tiristores, variando el ángulo de disparo, inmediatamente tiene que pagarse el costo y el precio precisamente de una inserción de una impedancia inductiva o una impedancia
no real, tiene que ser en decremento del factor de potencia y de la eficiencia del transformador rectificador. Esta reducción del ángulo de disparo, perdón, más bien, este aumento del ángulo de disparo va a hacer que baje el factor de potencia del grupo rectificador, pero además, al bajar el factor de potencia para mantener la misma potencia secundaria en kilowatts, hace que aumente la corriente demandada. Esto finalmente tiene como resultado un uso ineficiente del transformador rectificador. Al hacer una revisión de los TAPs, tanto para el transformador principal como para los transformadores rectificadores, ya se incluya el área de rectificación y el área de cloratos, lo que se busca es precisamente la mejor optimización de transferencia de energía. Existe una ley dentro de los sistemas eléctricos de transferencia de energía que establece que la mayor eficiencia se logra cuando la impedancia del sistema o la impedancia de la fuente es exactamente igual a la impedancia de la carga. Bajo esas condiciones, la transferencia de potencia es llevada al 100% de eficiencia. Si nosotros variamos precisamente esa impedancia de un sistema con el otro, se reduce o se paga el precio con eficiencia. El motivo, pues, de esta presentación es hacer notar cuáles serían los beneficios. El beneficio es eficientar la rectificación, la transformación en la rectificación, lo cual trae un aumento en su factor de potencia, por lo tanto una disminución en la corriente demandada y finalmente una disminución en la corriente que se absorbe, aumento de factor de potencia, reducción de pérdidas en transformación, etcétera, etcétera. Ese sería el beneficio que se paga en muy corto tiempo. Es importante que se obtenga la información del fabricante de los transformadores para comprobar, y así debe de ser, que en cualquiera de los TAPs, desde el 1 hasta el 5, la corriente secundaria no tiene por qué limitarse. E insisto, ustedes actualmente en el TAP número 3 están demandando 12.900 amperes. Si esto que les comento no fuera cierto, ustedes tendrían problemas aquí y no los tienen. La intención en el estudio es ver cuál es la mejor posición para el transformador o cuál combinación de TAPs resultaría la más conveniente, ya sea utilizando cambio de TAPs en este transformador, en los rectificadores, en ambos, en nada más en rectificación. Ese sería un punto importante. Entonces, concluyendo, es necesario únicamente para que ustedes estén tranquilos y seguros, confirmar con el fabricante que la corriente aquí debe de ser la misma. Una segunda investigación de información es solicitar al fabricante, o ustedes por ahí lo deben de tener, las características de caída de tensión del grupo transformador rectificador dependiendo de su nivel de carga. Esas características van a ser algo similar a lo que les voy a presentar aquí. Es una gráfica más o menos de este tipo. Es una curva más o menos de este tipo donde el voltaje de directa va a ir cayendo dependiendo de la corriente que se demanda. Esta característica de preferencia debería de incluir la caída de tensión desde el transformador hasta el bus de directa. Muchos fabricantes la separan únicamente bus de directa. De todas maneras, cualquier información sería de utilidad.
Otro punto que es importante y sería conveniente que vieran la manera de obtener esa información es hacer lo siguiente. Para una condición de carga específica, en el lado de rectificación, vamos a suponer una carga de, como la tienen ahorita, de 180 amperes, es tomar los datos de carga después de los capacitores, o dicho de otra manera, checar o revisar el nivel de corriente y voltaje que existe cerca del transformador, no en el bus de la subestación 8523, sino en el tablero que alimenta al transformador, checar su corriente que está tomando, si es posible el factor de potencia, su voltaje de bus. En el lado de directa, tomar la lectura de corriente que se está aportando en directa y el voltaje de las celdas. Pero además, aquí está el transformador. Esto que está aquí no corresponde a lo que tienen ustedes instalado, es para cuestión de análisis personal. Pero esto que está aquí, vamos a suponer que es su eh, grupo rectificador, únicamente lo que es el grupo de tiristores y de tiristores. Si es posible, y eso sería de muchísima utilidad, medir el voltaje que existe entre fases a la salida del transformador, o sea, en la unión del transformador, lado secundario, con el rectificador. Aquí ustedes deben de tener, por las características que tengo de placa, únicamente 3 barras de salida, tanto en un grupo como en el otro, porque el banco de rectificación debe de ser de 6 pulsos. Si hubiera espacio entre el transformador y el rectificador como para que les permitan medir el voltaje que hay aquí en esas condiciones, para mí sería ideal, sería un dato muy importante que me facilitaría el análisis.